Buenos días chicos, espero que estén muy bien ustedes y sus familias. Hoy vamos a aprender dos cosas sumamente importantes para continuar nuestro aprendizaje musical. Primero que nada, conoceremos la historia de la escritura musical para así poder entenderla mejor. Y al final de este video también aprenderemos a dibujar correctamente la llave de sol. Te voy a dar unas preguntas para que puedas responder en tu cuaderno. Cuando termine de decir esas preguntas puedes pausar el video para que las puedas escribir tranquilamente. Primera pregunta: ¿por qué se desarrolló la escritura musical? Segunda pregunta: ¿cómo se enumeran las líneas del pentagrama? Tercera pregunta: ¿en qué línea se ubica la nota sol? Y número 4, ¿cuál crees tú que es la importancia de la llave de sol? Para lograr responder a estas preguntas, tendremos que viajar un poco al pasado. Más atrás. Más atrás. Más atrás al pasado. Por ahí está bien. Lo primero que debemos hacer es imaginar que vivimos en una época muy antigua, en donde probablemente no existía nada de lo que hoy conocemos. No había televisor, no había celulares, ni nada de eso, pues aún no se dominaba la energía eléctrica. Por lo tanto, no tenían ni siquiera ampolletas para iluminarse. Lo más probable es que ocuparan velas o algún tipo de fogata para poder alumbrarse y tener calor en sus casas. Vamos a comenzar con el inicio de todo esto. La tradición oral. Ya, por tradición oral vamos a entender algo que se transmite de boca en boca. No hay nada escrito, no hay nada impreso, no hay nada más que la voz y la memoria de las personas con las que se estaba compartiendo esta información. ¿Ya? Fue en la antigüedad, cuando las personas se vestían con túnicas, vestidos, togas, que son similares a los vestidos, en la antigua Grecia. Tierra de grandes sabios, en donde se le dio el primer nombre a las notas musicales. Para ello utilizaron su propio alfabeto, con letras griegas. Con su ayuda logramos darle nombre a las distintas alturas que podían ser emitidas por la voz y los instrumentos que existían en esa época. El nombre de las notas musicales. Esto ocurre ya alrededor del siglo VI. Pasamos de Grecia a la antigua Roma. Un sabio llamado Boequio, que en realidad era su apellido, porque su nombre era demasiado largo, se desempeñaba, entre otras actividades, a traducir textos del griego al latín, que era el idioma que hablaban en Roma. Tradujo el nombre de las notas musicales, que eran bastante difíciles de pronunciar, al alfabeto que usamos hasta el día de hoy, quedando las notas de la siguiente forma. Esto quiere decir C, D, E, F, G, H, etc., utilizando nombres de letras del abecedario. La forma más común y conocida para enseñar música en esa época consistía en hacer lo mismo que hacemos nosotros en nuestras clases. Esto quiere decir que una persona, en este caso profesor o profesora, que conoce la música, se la sabe de memoria, la domina, la maneja en su instrumento, tiene la misión o el objetivo de hacer que las otras personas, en este caso ustedes, mis estudiantes, puedan aprenderse esa canción, ¿ya? No importa si ustedes no se saben la canción, no conocen la letra, no conocen la melodía, no importa si ustedes no conocen nada, porque esta persona, que es la que enseña, se sabe todo de memoria, ¿ya? Estudió para saberse eso de memoria. Entonces, por transmisión oral, hablando y apelando a la buena memoria de todos, se enseñaba la música, ¿ya? Lo único que agregamos ahora es que cambiamos el idioma del griego al latín. Profe, ¿y qué pasaba si alguien que quería aprender una canción nueva, que no conocía, y no había nadie para enseñarle nuevas canciones? No podía aprender una nueva canción, pues. No podía, no había ninguna forma. No. ¿Cómo vas a aprender algo que no conoces? Dibujos sobre el texto. Esto ocurre en el siglo IX. Fueron pasando los años con este método de enseñanza que consistía en la transmisión oral, ¿cierto? Y empezaba la transmisión ya escrita en cuanto a la letra de una canción. Se escribía la letra de las canciones, pero no había cómo saber la melodía.
hasta que se dio inicio al uso de unos dibujitos que iban sobre la letra de la canción. Con esto podíamos saber si un sonido, si una parte de la letra de la canción iba a tener un sonido más agudo, como estos, o un sonido grave. ¿Ya? Si el dibujo iba hacia arriba, quería decir que el sonido era de los agudos. Si el sonido se repetía, por ejemplo, el dibujo se iba a mantener, la línea se iba a mantener, ni iba a bajar ni iba a subir porque estaba en esa altura. Y por otra parte, si el sonido era grave, esa línea del dibujo o esos puntitos iban a bajar para indicar que hay que bajar el tono. Entonces, ahora, ¿puedo aprender una canción que no conozco sin ayuda de alguien que la conozca? No, aún no, porque esa escritura aún no nace. Vas a tener que seguir dependiendo de alguien más. Se agrega la primera línea. Esto ocurre en el siglo X. Mucho tiempo más ha pasado y a este sistema de dibujos se le agrega una línea horizontal, la cual representaría una sola nota musical. Y ya con esa información podríamos darle nombre a los dibujos que se hacían sobre la letra de la canción que estábamos viendo hace poquito. Además, esas líneas se convirtieron en otro tipo de dibujo, como puntos, cuadraditos, y así podíamos facilitar la comprensión de qué nota musical era la que se cantaba. Se podía diferenciar una más grave de una más aguda que estaba abajo o arriba. En vez de hacer una línea, se hacían cuadraditos, como peldaños. Ya, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora, ¿ya puedo aprender canciones solo? ¿Ahora sí o no? ¿Sí? Más o menos nomás. Ya podrías entender mejor una canción desconocida si es que tienes cómo saber cómo suena un fa, un sol o un do. El problema es que aún no se inventan las figuras rítmicas. Entonces tendrías solo los sonidos que forman una canción, pero no sabrías el ritmo de la canción. Además, hay algo que no te he contado. Para poder aprender las canciones, debías vivir en un monasterio y estudiar para ser monje. Bueno, no suena mal. ¿Y cuánto tiempo sería eso? ¿Un par de meses? Dicen que eran 10 años aproximadamente para poder aprenderse de memoria todos los saberes y entre ellos todas las canciones de memoria, porque todavía había transmisión oral, entonces era todo de memoria. Así que te iba a tomar aproximadamente 10 años. ¿Tanto tiempo? ¿Por qué? No, qué lata. Tetragrama, siglo XI. Entre finales del siglo X y principios del siglo XI, Guido de Arezzo llevó a cabo mejoras fundamentales para la escritura musical. Entre otros logros se le atribuye a este monje benedictino la invención de la pauta de 4 líneas, llamada tetragrama. Estas líneas serían enumeradas de forma ascendente, esto quiere decir de abajo hacia arriba. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, ¿cierto? Sus mejoras contribuyeron a representar con más precisión la altura de las notas musicales y a mejorar la enseñanza del canto gregoriano, que era el tipo de canto que se estilaba en las iglesias y en las misas de aquella época. Quinta línea y final. Esto ocurre en el siglo XV, ya estamos en el Renacimiento. Un hombre llamado Ugolino de Orvieto fue un clérigo, compositor y teórico musical italiano. Se le atribuye a él la creación del pentagrama, añadiéndole una línea más al tetragrama que habíamos visto antes, que había sido inventado por el monje benedicto Guido de Arezzo. Esto quiere decir que ahora, por fin, podemos hablar del pentagrama, que consta de 5 líneas horizontales, paralelas, que se enumeran del 1 al 5 de forma ascendente. Esto quiere decir primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y quinta línea. Lo repito, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, de abajo hacia arriba, que no se te olvide. Pero profe,
ya me habló hartas cosas. Y la llave de sol que me dijo que iba al principio, no me voy a enseñar a dibujarla. Los chiquillos están esperando todavía. Sí, así es. No te mostré la llave antes para que no perdiéramos el foco de la partitura. La llave sufrió algunos cambios al igual que el pentagrama y todos sus antepasados. Lo que debes saber es que la llave de sol nace de su nombre antiguo, que si nos acordamos un poco, en Roma habían puesto letras del abecedario. Y a sol le correspondía la letra G. Entonces se dibujaba esta letra G en el centro de la segunda línea de la partitura. Esto quiere decir que esa letra G era atravesada por la mitad y esa línea simbolizaba la nota sol. Con el tiempo fue cambiando su diseño, pero jamás perdió su centro, que era una letra G, que era la que se identificaba como sol y que por lo tanto le daba un nombre a los sonidos que se ubicaban en la partitura. Vamos a dibujarla juntos. Necesitas tu cuaderno, un lápiz y una goma. Como dijimos, la llave de sol nace de una letra G, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer para dibujar la llave de sol va a ser una letra G. Hasta ahí. Y la segunda parte de la llave de sol, la voy a hacer al lado para que se entienda, es como cuando tú dibujas la letra F de manuscrita, solo hasta la mitad, así. Ya, si yo hago la letra G y la letra F y lo junto, voy a hacer la llave de sol. Letra G y ahora comienzo a hacer la letra F. Y ahí está la llave de sol. Voy a hacer un pentagrama. Entonces dijimos que la llave de sol se ubica en la segunda línea, ¿cierto? Línea 1, 2, 3, 4, 5. Línea 2. Entonces empiezo letra G. Hasta ahí. Y ahora continúo con mi letra F. Y ahí tengo mi llave de sol que me indica que esta línea es sol. Ahora te recuerdo las preguntas que vimos al inicio de este video. ¿Te acuerdas? Eran 4. ¿Por qué se desarrolló la escritura musical? ¿Cómo se enumeran las líneas del pentagrama? ¿Cierto? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hacia el lado. ¿Cómo? ¿En qué línea se ubica la nota sol? ¿En qué número de esas líneas? ¿Cierto? Esas 5 líneas. Y la última, una apreciación personal tuya. ¿Cuál crees que es la importancia de la llave de sol? También te voy a dejar una actividad. La primera parte de la actividad va a ser dibujar 5 veces la llave de sol. Segunda parte de la actividad, dibujar 5 veces la llave de sol en un pentagrama. Eso quiere decir que dibujas las 5 líneas y ubicas la llave de sol en su lugar correspondiente. Y finalmente dibujar en un pentagrama con una llave de sol y ubicar en el pentagrama con pelotitas, con círculos, las siguientes notas. Vas a ubicar la nota sol, después la nota mi, después nota sol, después nota sol de nuevo, después mi, fa, sol, la, si y sol. ¿Ya? No las coloques todas una sobre otra, sino que hacia el lado, ¿ya? Hacia la derecha. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas podido responder las preguntas, no estaba tan difícil. Si te cuesta responder, ve de nuevo el video porque hay ayudas durante este, ¿ya? Espero que hayas logrado dibujar y ubicar la clave de sol correctamente, como lo hice yo. Nos vamos a ver la próxima clase y nos vamos a preparar para tocar nuestros instrumentos musicales. Así que busca tu flauta, tu melódica o tu metalófono y tenla lista para nuestro próximo encuentro, porque ahí vamos a comenzar ya
a tocar nuestro instrumento musical, porque ya está bueno de estar viendo historia, ¿cierto? Te deseo el mejor de los éxitos, te doy un fuerte abrazo y hasta luego. Nos vemos.